nos vamos a meter con un tema que tiene que ver con las termoeléctricas. En este caso, un conflicto que hay en Pilar, básicamente, en cuanto al funcionamiento de dos termoeléctricas, pero que en realidad también a nosotros nos interesa saber qué pasa con este tipo de actividades, ¿no? No solamente en Pilar, sino también en el resto de los lugares. Por eso estamos en comunicación ahora con Andrés Napoli, que es el director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos, ¿eh? No. Bueno, primero vamos a meternos en lo que está pasando en Pilar, donde hay una batalla judicial por la operación de dos centrales termoeléctricas, pero que en realidad los vecinos están muy enojados porque no quieren la contaminación que producen estas termoeléctricas. Sí, es un proceso que ya lleva su tiempo y el problema que tiene fundamentalmente la instalación de las termoeléctricas allí es que estamos hablando de dos plantas importantísimas de generación de energía en gran volumen. Digamos, las termoeléctricas, el impacto que generan tiene que ver con la cantidad de energía que producen. Sí. Allí se instalaron estas dos termoeléctricas en una zonificación que tiene si bien tenía un uso mixto, es decir, que podía ser para industrias y zonas residenciales, estaba muy poblada la cercanía, y estas dos termoeléctricas tuvieron que generar, digamos, para poder ser instaladas, cambios en las zonificaciones, esto es decir, adecuar la zonificación para que pudieran estar instaladas. Esto es un tema importante porque generalmente este tipo de plantas deberían estar instaladas en parques industriales, son industrias de categoría 3 para la provincia de Buenos Aires, vale decir, son las de alto riesgo ambiental. Sí. Y entonces estas termoeléctricas conjugan un conjunto de aspectos que digamos que preocupan a la población y que si tiene mucha proximidad, digamos, tiene razón la población en estar preocupada. Contaminación en el aire a través de diversos gases, muchos de esos de los de efecto invernadero, pero también otros que afectan a la salud. También la utilización de grandes cantidades de agua, más de 5 millones de litros de agua por día. Eso quiere decir que toda el agua que podría consumir Pilar se le consume la termoeléctrica. Más de 7 millones de litros de combustible por día, más todos los almacenados que están adentro. Es decir, que este conjunto de temas lleva a una gran preocupación, habida cuenta que los lugares donde se han elegido no son los lugares más convenientes para la población, sino los más convenientes para las empresas. ¿Por qué digo esto? Porque se han elegido al lado de las redes troncales, es decir, ¿cuál es uno de los costos importantes de una empresa que produce energía? ¿Cómo sube la energía al sistema? Y para eso tiene que estar próximo a las redes troncales. Entonces, las opciones que se buscan es que el costo menor posible de transporte de la energía que ellos producen a la red troncal. Si no, hay que hacer la inversión. Esa inversión la tiene que hacer la empresa. Entonces, digamos, en el punto central en estos temas ambientales, yo con esto quiero graficar en general, siempre que hay un impacto importante significa que el costo o el impacto está transferido a la sociedad. Es decir, la empresa disminuye su costo, su impacto por estar cerca de las redes troncales, pero le transfiere a la sociedad todos los problemas que, por supuesto, después lamentablemente terminan en juicios y en desatenciones, porque en verdad la sociedad y el Estado no va a terminar cubriendo el impacto que las empresas produzcan. Ahora, yo estaba pensando justamente lo que mencionabas con respecto al agua, es decir que, porque esto está pensado obviamente para darle energía eléctrica a Pilar, ¿no es cierto? Para eso también. Esa es otra discusión que siempre tiende a confundirse. Estas plantas producen para el sistema integrado nacional. Y además estas plantas no van a estar produciendo todo el tiempo, producen cuando el sistema las demanda, vale decir que son plantas de reserva, y esto no es que solamente se les paga la energía cuando la producen, se les paga la energía todo el tiempo, son contratos millonarios que se pagan todos los meses y se paga por la reserva de la energía. Entonces está muy lejos de decir que para esto, digamos, los vecinos hacen mal en quejarse porque si no, no tendrían energía. No, el sistema nacional es el que demanda la energía y ciertos vecinos que son en la zona son los que pagan los costos, ¿no? Claro. Y en este caso, justamente, ante esto han presentado, han hecho una demanda judicial, pero sin embargo, por el momento, digamos, están ganando las empresas. Hoy por hoy están funcionando las termoeléctricas. Están funcionando las termoeléctricas. Yo diría que lo de ganar es una calificación bastante fuerte. Yo diría que relativamente ganan, porque están en una situación muy precaria y esto sigue revisándose judicialmente. Yo creo que la lección que nos tiene que dar acá, más allá de los problemas que tienen los vecinos que son muy graves,
es que no se puede producir energía en cualquier lado y a cualquier costo. Es decir, es cierto que el sistema tiene problemas de distribución por años de falta de inversión, pero eso no se va a solucionar con dos termoeléctricas, instaladas en cualquier lugar y generando cualquier impacto. Y esto va para todos los vecinos de toda la provincia de Buenos Aires, de todo el país. Hay que evaluar bien las cosas que van a llegar a los barrios, porque llegan y no se van más después. Entonces, lo que uno tiene que pedir es que existan las previsiones, existan los estudios sean confiables, sean bien revisados y los impactos sean bien valorados. En el caso de las termoeléctricas de Pilar, nada de eso sucedió y es por eso que la situación está crítica hoy. Claro, el tema es que las empresas ya han invertido, ya tienen, digamos, todo ahí adentro, digamos, un fallo judicial contrario, sería haber invertido esto y haber perdido todo. Lo lamento por las empresas, y las inversiones se saben cómo se hacen y por qué se hacen. Si la termoeléctrica se instaló en ese lugar, se instaló por una conveniencia de negocio. Podría haberse instalado en otros lugares, por supuesto habría que haber invertido mucho más y haber realizado otro tipo de, digamos, de planificación en términos de retorno de inversión. Es decir, son muchas cosas que están en juego. Por el momento veremos cuáles son los pronunciamientos que sigue dando la justicia. ¿Y de quién, digamos, de quién es la responsabilidad para que estén las termoeléctricas ahí cuando las condiciones no están dadas? Por supuesto el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que les autorizó. Ese es el principio. Y además que en esto, por supuesto, tiene una corresponsabilidad el que invierte, porque el que invierte no tira la plata en cualquier lado. Sabe cuál es su inversión, cuáles son sus riesgos, y sabe en definitiva que al final del día va a terminar obteniendo el permiso de parte del gobierno, porque el gobierno está necesitado por el tema de la energía, entonces lo condiciona. Así que sabiendo todas estas cuestiones, se toman estas decisiones, pero son muy costosas al final del día, porque en verdad hay alguien que está pagando las consecuencias. ¿Y los vecinos siguen en pie de lucha? ¿Cómo está la situación? Sí, en Pilar ya el desarrollo de esa movilización es fuerte, ya viene desde hace tiempo atrás también por el parque industrial de Pilar, que funciona en condiciones súper deficientes. Entonces son vecinos que ya vienen trabajando y movilizándose hace tiempo y tienen una vocación de seguir movilizados en tanto esto perdure. Andrés, buen día. Nicolás Núñez te saluda. Buen día. Andrés, ¿existen antecedentes de alguna empresa generadora de energía que haya tenido que dar marcha atrás por impactos ambientales negativos, donde la justicia le haya dado la derecha a los vecinos? Sí, en distintos lugares del mundo. En Argentina también han tenido que recortar en varios, digamos, son distintos temas, ¿no? Tanto hidroeléctricas como termoeléctricas han tenido que recortar la potencia o no han podido ampliarla del todo a la planta, porque lamentablemente la planta cuando se construye después es muy difícil volver para atrás, pero claro, digamos, la idea que se persigue acá no es que digamos, sobre la idea de los hechos consumados, sino que las autorizaciones se den cuando están todas las condiciones dadas, porque si yo doy una autorización precaria, como da la provincia de Buenos Aires, da evaluaciones de impacto ambiental sujeto al cumplimiento del condicionamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Te doy la evaluación de impacto ambiental, te apruebo, pero vos tenés que cumplir un montón de cosas en el camino. Todas esas cosas no se cumplen. Entonces, el cuestionamiento fundamental es a cómo se están dando las autorizaciones, cómo se permite el funcionamiento y cuáles son los intereses que se atienden. ¿Se atienden los intereses de las empresas? ¿Se atienden los intereses también de la comunidad? Y ese es el balance que hay que lograr. En el caso de hoy en día, digamos, el convenio con Argentina firmó con China, que provee la construcción de varias centrales hidroeléctricas, centrales nucleares, también en este momento está quedando de lado, no solamente por los temas económicos, sino por la inviabilidad ambiental de los proyectos. Andrés, ¿cómo está la situación aquí en la termoeléctrica de nuestra zona, la de la central térmica de Ensenada de Barragán? No, esa lamentablemente yo la seguí hace mucho tiempo atrás y actualmente no tengo conocimiento, no puedo informar sobre eso. De todos modos, ¿ya es una zona un poco más alejada que lo que pasa en Pilar o es algo similar? Sí, son zonas alejadas pero que van teniendo población, es decir, en ese caso, bueno, ya es una planta consolidada, una tecnología un poco más antigua, por cierto, también, así que, sí. Pero lamentablemente no estoy al tanto de lo que esté pasando hoy. Andrés, te agradecemos mucho este ratito con nosotros, A ustedes, gracias. Que tengas un buen día. Andrés Napoli es director y ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Bueno, por este tema de las termoeléctricas de Pilar. En realidad nos interesó el tema básicamente porque, bueno, sabemos que los vecinos están en plan de lucha, en pie de guerra, digamos, como para que esto no suceda, y por los riesgos de contaminación, obviamente, que existen. Bueno, hubiese sido
interesante también saber qué era lo que pasaba con nuestra zona, porque la tenemos muy cerca también nosotros, Exacto. ¿no? La central de aquí de Ensenada, pero bueno, Néstor no nos pudo responder.